¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Ayer estuvimos platicando sobre el proceso de sinapsis entre dos células, ¿sí? Y digo células porque no necesariamente tiene que ocurrir entre neuronas, puede ocurrir entre una neurona y otra neurona, sí, pero también puede ocurrir entre una célula y una, perdón, entre una neurona y una célula efectora, o una célula receptora y una neurona. Ya estaremos platicando un poco más al respecto. Entonces, pues vimos que la transmisión del impulso nervioso por medio de la sinapsis consistía en un mecanismo químico. ¿Por qué químico? Porque este proceso estaba a cargo de sustancias que nosotros conocemos como neurotransmisores, ¿sí? Entonces, pues los neurotransmisores son los que al final terminan conduciendo al impulso nervioso, ¿sí? Porque recuerden que la generación del impulso nervioso era un mecanismo eléctrico, ¿sí? Porque consistía en el intercambio de cargas. Y la conducción del impulso nervioso también era un mecanismo eléctrico porque se aprovechaban las cargas externas de la membrana para poder conducir precisamente a una carga negativa a través de la misma. En este caso, pues dijimos que quien iba a conducir al impulso nervioso hacia el exterior de la neurona, o sea, pues hacia la célula receptora, pues iba a ser un neurotransmisor, perdón. Por esa razón, la transmisión del impulso nervioso se considera un mecanismo químico, ¿sí? Porque son sustancias químicas, son los neurotransmisores que permiten esta transmisión, ¿vale? Bueno, pues se escriben para las neuronas. La generación del impulso nervioso, que ustedes recordarán, está a cargo del soma, la conducción del impulso nervioso a cargo de los axones y la transmisión del mismo impulso a cargo de los teledendrones, que terminan pues en estas protuberancias que vemos en la imagen, que son los botones sinápticos. Ok, bueno, pues ahorita vamos a retomar un poco la cuestión de las neuronas, ¿eh? En cuanto a su función, porque todavía nos falta explicar algunas estructuras, o bueno, mejor dicho, subestructuras de las neuronas que nos permiten llevar a cabo esa función. Entonces vamos a hablar de otro tipo de células y en un momento. Bien, vamos a ver una clasificación morfológica de nuestras neuronas y una clasificación también fisiológica. Entonces, morfológicamente, a las neuronas las vamos a clasificar de acuerdo a la cantidad de proyecciones de membrana que tengan, ¿sí? Proyecciones de membrana que salgan de su soma. Entonces, de esta manera vamos a clasificar a estas neuronas como unipolares, bipolares y multipolares, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto de unipolares? Simple, que tienen una sola proyección de membrana, ¿sí? Que sale de su soma. A estas, algunos autores deciden llamarle también pseudo unipolares. Sí, pseudo unipolares, porque a pesar de que sí tienen una sola proyección, mm, termina esa única proyección ramificándose en un conjunto de dendritas y en un axón, ¿sí? Entonces, aunque es una sola proyección de la membrana, pues vemos cómo forma un axón y al final termina ramificándose en un conjunto de dendritas. Entonces, fíjense cómo de su soma se proyecta pues precisamente esa prolongación de membrana, ¿no? Entonces por eso se llaman unipolares, pero pues les repito, algunos autores deciden llamarlas pseudo-unipolares. A estas neuronas unipolares no las vamos a encontrar distribuidas ampliamente en el sistema nervioso. De hecho, las encontramos más que nada en el sistema nervioso periférico, concretamente en los ganglios nerviosos, ¿sí? Así que no tienen una distribución muy amplia en nuestro.
¿sí? Ya más adelante vamos a ver qué es eso de los ganglios, ¿sí? Los ganglios de los nervios. Más adelante veremos qué es eso. Neuronas bipolares, pues son las que, como lo dice su nombre, tienen dos proyecciones, ¿sí? Que salen de su soma, las dendritas y el axón, ¿sí? Entonces, pues es bastante característico, ¿no? Un soma, y de este soma vemos que salen dos proyecciones. Uno, que es un conjunto de dendritas para recepción de un impulso, y o el axón, mejor dicho, que es pues, una proyección para la conducción de ese impulso, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es muy concreto, cómo es muy concreta esta morfología de las neuronas bipolares. Una dendrita que va a recibir un impulso, ¿sí? O un conjunto de dendritas que reciben un impulso. Y el axón que conduce ese impulso, ¿sí? Entonces, estos los vamos a encontrar, ¿en qué creen? Fíjense, recibe y conduce en los órganos que están relacionados con los sentidos especializados, ¿sí? Con los sentidos especializados que son principalmente la visión, la olfacción, el gusto, ¿sí? Entonces eh, estos órganos que tienen que ver con esos sentidos constan de neuronas bipolares, ¿sí? Entonces de esas neuronas bipolares, una proyección consiste en el conjunto de dendritas, ¿sí? Y otra proyección es un axón, ¿sí? No se vayan a confundir y pensar que esto también es un axón, ¿sí? Tiene la misma función, sí, conducir el impulso nervioso, pero a este no se le llama axón, es simplemente una proyección, ¿sale? Entonces, ¿dónde encontramos a las neuronas bipolares? En los órganos relacionados con los sentidos especializados, de la visión, de la olfacción, del gusto, del tacto, ¿sí? Y bueno, por último, a las neuronas multipolares. Yo creo que por su morfología es bastante claro el porqué de su denominación, ¿no? Se llaman multipolares porque, bueno, si se fijan, tienen múltiples proyecciones de membrana, ¿sí? Múltiples proyecciones, de las cuales una resulta ser excepcionalmente larga, ¿sí? Las demás, pues vemos que tienen una longitud común, ¿verdad? Pero hay una que es mucho más larga que las demás. Ese es el que nosotros describimos como el axón. Todas las demás, pues van a formar al árbol dendrítico, el conjunto, pues, de las dendritas que reciben el pulso nervioso del exterior o de otra célula, ¿no? Entonces ahí está. Morfológicamente, neuronas unipolares, bipolares y multipolares, ¿sí? Esto no es algo que me preocupe mucho que tengan presente, porque en realidad a las únicas que vamos a estar mencionando más adelante con énfasis serán a las bipolares. Las multipolares, pues ya las hemos estudiado desde que iniciamos este tema, ¿no? Entonces, pues, no se preocupen por aprenderse todo esto. Más bien, lo que sí quiero que quede bien claro, ¿sí? Que sí quiero que quede bien claro es la clasificación fisiológica, ¿sí? A ver, vamos a contestar algunas preguntas por aquí. Dice, cuando son dos proyecciones, son dos axones. Ah, es lo que lo que les decía hace un momento. Son dos proyecciones, pero no son dos axones. Uno es, o bueno, uno son las dendritas y otro es ahora sí el axón, ¿sí? Entonces no es que a esta, por ejemplo, en las bipolares, no es que a esta también se le llame axón, ¿sí? Tiene la misma función, sí, pero no es el axón. También el tacto, sí, también el tacto, porque acuérdense que nuestra piel, recuerden que el tegumento, la piel, tiene células llamadas células de Merkel, ¿recuerdan? ¿Sí? Y esas células de Merkel van a estar encargadas de la recepción del estímulo de tacto, precisamente, sea cual sea, presión, calor, dolor o simplemente pues el contacto. Entonces sí, también el tacto va a contar con neuronas bipolares que pues tienen que estar conectadas a las llamadas células de Merkel. ¿Sí? Bueno, pues ahí está. A ver, esperen un poquito, denme un momento.
Listo, chicos. Bueno, les decía que la clasificación que sí me interesa que tengan presente es la clasificación fisiológica. Y de manera fisiológica vamos a clasificar a nuestras neuronas en tres. Dos más importantes, tres clasificaciones. Vamos a clasificar a nuestras neuronas como neuronas sensitivas, aferentes, y en neuronas motoras o eferentes, ¿sí? Sensitivas y motoras, aferentes y eferentes. Esto yo sí quiero que quede claro porque más adelante también vamos a hablar de nervios, ya no neuronas nada más, nervios que son aferentes o nervios que son eferentes, ¿sí? Nervios que son motores o nervios que son sensitivos. Y bueno, pues ahí está la clave, ¿no? Neuronas sensitivas van a un estímulo, ¿sí? Son las encargadas de recibir un estímulo del entorno. Por ejemplo, el estímulo luminoso del exterior, ¿no? Para que nosotros podamos ver, porque la visión es pues, precisamente eso, la interpretación de la información lumínica que ingresa por nuestros ojos, es captado por las retinas y es conducido por el nervio óptico hacia el lóbulo occipital del cerebro. ¿Sí? Entonces, lo que va a estar viendo pues, va a estar siendo recibida por estas neuronas aferentes, aferentes que reciben el estímulo del exterior, ¿sí? Reciben el estímulo del exterior y lo llevan hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Lo reciben del exterior y lo llevan al sistema nervioso central para que ahí se procese y nuestro cerebro puede identificar qué es lo que está viendo. Ahora, por ahí, más bien, ahora las neuronas motoras o eferentes son las que conducen el impulso desde el sistema nervioso central hacia un órgano, ¿sí? Podríamos decir que estas responden a un estímulo. Las neuronas motoras, como dice su nombre, van a producir un movimiento, por ejemplo. De ahí el término motora. Producen un movimiento. ¿Cómo es eso de producir un movimiento? Bueno, yo recibí, como decíamos hace un momento, ¿no? El estímulo luminoso y estoy viendo que hacia mi cara viene un objeto, ¿no? Me aventaron una pelota y esa pelota viene hacia mi cara, ¿sí? Entonces, yo voy a procesar esa información en mi cerebro y mi sistema nervioso central va, o bueno, ya es periférico también, van a enviar esa información hacia los músculos, hacia el músculo esquelético, los músculos de la cabeza y el cuello para que yo mueva la cabeza y evite ese golpe, ¿no? Evite ese objeto que viene hacia mi rostro. Entonces, pues las neuronas eferentes o neuronas motoras son las que recibido por las neuronas aferentes porque, bueno, van a estar activando a otros órganos o estimulando a otros órganos, ¿no? Como decíamos a las musculares. De hecho, ya hemos platicado mucho esto, no habría contracción muscular si no hay nervios, ¿sí? No hay contracción muscular. Necesito yo darle la orden al músculo para que la contracción pueda ocurrir. Y claro que por ahí habrá contracciones que son voluntarias, pero bueno, ya eso es otro tema, lo vamos a platicar en otro tema. ¿Sale? Entonces, dos tipos importantes de neuronas. Un estímulo es que responden a aquí un epitelio que forma. Ah, pues miren, aquí tenemos este diagrama. Entonces, miren, las neuronas aferentes, ¿sí? Van a terminar en nuestras paredes aferentes, ¿sí? En nuestra piel. Entonces, el estímulo viene por aquí, digamos, es un estímulo de dolor, ¿no? Eché aquí con algún objeto y estoy recibiendo ese estímulo, ese tacto, por medio de las neuronas polares.
aferentes piel. Entonces, fíjense cómo es su recorrido de la piel, del exterior, hacia el sistema nervioso central. Aquí concretamente a la médula espinal. ¿Sí? Aquí en la médula espinal se hará un procesamiento de ese estímulo y vamos a enviar un, una respuesta, vamos a enviar un estímulo hacia una célula muscular para que se traiga y pueda mover la parte de la piel que está afectada lejos de ese objeto para evitar el daño a este tegumento. Entonces, pues, neuronas aferentes, fíjense, sensitivas o aferentes son las que reciben ese estímulo. Neuronas eferentes motoras son las que responden ante ese estímulo. ¿Sí? Acuérdense, sensoriales aferentes, motoras eferentes. Comúnmente estas neuronas están aferentes, pero en la médula espinal sí es totalmente que me ayude a conectar a estas neuronas y esas son las llamadas las interneuronas cargadas de pues, integrar partes del arco reflejo, que son la recepción del estímulo y la respuesta al estímulo. O sea, pues, encargadas de integrar a una neurona aferente con una neurona eferente. ¿Sí? Entonces, estas las vamos a encontrar en la médula espinal, las interneuronas. Las neuronas aferentes las podemos encontrar en todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Todas nuestras superficies, en todos nuestros órganos, en todas nuestras paredes. Pero las neuronas internunciales o las interneuronas, fíjense, la materia gris de la médula espinal. ¿Sale? Miren, aquí está. Materia gris de la médula espinal. Ya más adelante vamos a ver eso de la materia gris y la materia. Eh, Aferentes sienten, interneuronas conducen, eferentes, quítate que está caliente, ándale, está bien, sí, está bien, así está correcto. Y chicos, bueno, pues ahí está. Entonces, esto sí quiero que quede bien claro, ¿eh? Sí quiero que quede bien claro qué es una neurona aferente y qué es una eferente, porque esto lo vamos a retomar. Esto que ver a los nervios. ¿Sí? Vamos a hablar de nervios aferentes y eferentes. Bueno, listo. Vamos a continuar, chicos. En, en el corte histológico va a ser muy raro que nosotros podamos encontrar a una neurona, así como en el dibujito de acá, ¿sí? O sea, no vamos a encontrar en la histología a una neurona así como estas, ¿sí? O las que vemos en nuestros diagramas. No se ven de esta manera, ¿sí? Lo que vamos a ver pues, va a ser un soma, nada más, ¿sí? Yo no puedo ver el axón, no puedo ver las tritas, no puedo ver los dendrones. Entonces,